Buenas tardes a todos, un placer saludarlos. Esta vuelta, bueno, volvimos a la metodología virtual, así que bueno, gracias por conectarse. Este tema es muy interesante porque, bueno, sabemos que el tema tributario no es tan fácil. eh, Puede haber muchas interpretaciones, así que qué mejor que estudiar lo que nos dice la jurisprudencia del Tribunal Administrativo Tributario, que lleva bastantes años funcionando en Panamá y que hace una excelente labor para pues, unificar criterios, para aclararnos un poquito más ciertos temas, sobre todo estos temas tan curiosos de la tributación internacional. Los temas que hemos elegido hoy para analizar un poquito lo que nos dice la jurisprudencia es los temas de residencia fiscal, que sabemos pues que no va del todo ligado a la residencia migratoria, los convenios de doble imposición y el intercambio automático de información. Para este tema tan interesante, tenemos a una panelista de lujo, a Ibelice Bonilla. Ibelice es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, graduada en la Universidad Latina de Panamá. Cuenta además con un posgrado y maestría en tributación en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado, adscrita al Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, y cuenta con el grado de Master in Business Administration del INCAE Business School. De 2016 a 2019 ocupó el cargo de jefa del Departamento de Convenios Tributarios de la Dirección General de Ingresos. Durante ese periodo representó a Panamá en diversos, un segundo, disculpen, durante ese periodo representó a Panamá en diversos trabajos conjuntos con la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos OCDE y las Naciones Unidas. En la actualidad es abogada asociada senior de Pricewaterhouse Panamá. Y disculpen la interrupción, que hoy me tocó estar en teletrabajo. Y Belice, adelante, pues la sala es tuya y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ana, y a todo el equipo por esta oportunidad y el apoyo brindado. Como bien lo has comentado, en esta ocasión estaremos hablando un poco sobre la jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Administrativo Tributario en lo que concierne a la tributación internacional. Ok, ahorita mismo estoy presentando, perdón, me confirman si pueden ver mi pantalla. Confirmado. Sí, se ve. Gracias. Ok, bueno, sí, como bien comentaba, pues es muy interesante todo el tema, la jurisprudencia que se está dando, puesto que esto está marcando un camino, está trazando pues una nueva línea a seguir en nuestro país, toda vez que sabemos que la tributación internacional es algo de bastante interés, aparte de que es muy reciente en nuestra legislación, en comparación pues con otros países que llevan muchísimos años de trayectoria en este tema. Iniciamos así, pues, haciendo un pequeño recorderis de uno de los actores principales del día de hoy de nuestra conversación, que viene siendo el Tribunal Administrativo Tributario, el cual pues, fue creado mediante la Ley 8 del 15 de marzo del año 2010, con el incentivo pues, de poder llevar una justicia más equitativa para todas las partes, no solamente para los contribuyentes, sino también de modo tal de que estos pudieran tener en una segunda instancia independiente de lo que era la autoridad tributaria, pues dado que anteriormente todo lo que tenía que ver con las apelaciones era visto por la Comisión de Apelaciones de la DGI. En ese sentido, pues podemos indicar que el Tribunal Administrativo Tributario inició operaciones en el año 2011 y desde entonces ha emitido una serie de fallos que pues versan sobre la materia que nos trae aquí hoy día. En esta oportunidad, pues vamos a hablar un poco sobre lo que es la residencia fiscal, los convenios de doble imposición o CDI, y también, para sorpresa tal vez de muchos, lo que es el intercambio de información. Esto sin dejar de lado que también el TAT ha emitido fallos en materia de precios de transferencia, que forma parte de la línea de tributación internacional, pero en esta oportunidad, pues nosotros no estaremos abordando ese tema, nos concentraremos en estos tres puntos que estamos viendo ahorita mismo en la pantalla.
Iniciamos así con el tema que tal vez es de mayor relevancia para muchos y tal vez sea un tema bastante controvertido, el cual viene siendo lo que es la residencia fiscal. En esta oportunidad analizaremos lo que es una resolución de fondo. Bueno, de hecho, en lo que vamos a ver en el transcurso de la presentación son resoluciones de fondo más que todo. Y en este caso, las particularidades del punto, del tema a tratar. Este fallo versa sobre una solicitud pues, de residencia fiscal formulada por un ciudadano nacional de Gran Bretaña, quien había solicitado a través de apoderado legal se le concediera el certificado en donde se reconoce ese estatus de residente fiscal. En este caso, pues llama un poco la atención que el solicitante no especificó el uso del convenio. Y aquí sí me gustaría aclarar, pues, que la normativa que rige para residencia fiscal, lo que es la solicitud, no necesariamente tiene que identificarse un convenio en particular, toda vez que debemos tener en cuenta que hay países que de forma unilateral también pueden dar ese alivio a la doble tributación. Y por lo tanto, es muy importante este certificado, no solo para aplicar un convenio, sino también que puede ser presentado ante otra jurisdicción para tales efectos. En este caso, pues, la parte consideró que sí le aplicaba el reconocimiento de ese estatus, toda vez que es un residente permanente en Panamá, dado que el Servicio Nacional de Migración le había concedido su residencia definitiva. Del mismo modo, el solicitante señaló haber establecido su vivienda permanente en el país y adicional destacó que recibe ingresos de fuente panameña, puesto que él mismo mantiene o mantenía en ese instante depósitos de plazo fijo y cuentas de ahorro, de lo cual percibía intereses. Por su parte, la Dirección General de Ingresos analizó las pruebas que fueron facilitadas junto con la solicitud y determinó que el movimiento migratorio del interesado durante el periodo 2019 y 2018 desafortunadamente no sobrepasaba los 6 días por cada periodo. Del mismo modo, señaló que el solo hecho de contar con un producto bancario en Panamá no lo hace calificar como un centro de intereses económicos y por lo tanto no considera que sea efectivamente un residente fiscal, aunado al hecho de que en esa oportunidad no se presentaron elementos que confirmaran su centro de interés familiar. Debido al pronunciamiento de la autoridad tributaria de forma negativa hacia el solicitante, fue presentado el recurso de reconsideración en el cual el apoderado legal del interesado destacó algunos hechos, entre ellos que la ley, decretos y resoluciones no contemplan un tiempo específico para la vivienda permanente, es decir, que en la legislación, en el marco regulatorio, no se señalaba que la persona tenía que estar un tiempo determinado. Sin embargo, pues sabemos que el artículo 762 que versa sobre este tema señala claramente que debe haber una permanencia en el país en un umbral de 183 días, de corridos o alternos dentro de un mismo periodo. Por otra parte, el recurrente señalaba también que DGI malinterpretaba los criterios legales. Y en resumen, él concluye en que sí se demostró que el centro de intereses vitales se encontraba en la República de Panamá. Ok, ahora vamos a analizar entonces las consideraciones del Tribunal Administrativo Tributario. Primero que todo, llama mucho la atención este caso, puesto que el tribunal en esta oportunidad cuenta con un nuevo periodo de magistrados, quienes en este caso hemos podido observar que han mantenido la línea en cuanto a los diferentes criterios que deben ser evaluados para considerar a una persona como residente fiscal. De hecho, este fallo inicia haciendo un repaso de la legislación, de lo que principalmente señala el decreto ejecutivo 958 del 2013, el cual
concretamente habla de esos 3 criterios que ya habíamos brevemente mencionado, que sería el criterio de la vivienda permanente, la disposición de un lugar fijo donde pernoctar, así como también el centro de intereses económicos, que está más que todo direccionado para que la persona genere esos ingresos en Panamá y sean gestionados por actividades que se realicen en Panamá, y también el centro de intereses familiares, que más que todo refiere pues a que la persona pueda tener su familia, su esposa, sus hijos dentro del país. Esos 3 criterios en suma permiten entonces evaluar y considerar a una persona como residente fiscal de Panamá. También el tribunal consideró en su fallo que la identificación de la residencia fiscal es un tema de gran relevancia en materia de tributación internacional, ya que con este certificado se puede determinar el criterio de imposición. Ahora bien, recordemos que el certificado de residencia fiscal es el elemento número 1 para poder hacer uso de un convenio, puesto que hay diferentes elementos que son evaluados en su momento. Pero no me voy a adelantar, eso lo veremos un poco más en detalle ahora que conversemos sobre el fallo que se dio en materia de convenios para evitar la doble imposición. Así que regreso a lo que es la residencia fiscal. El Tribunal Administrativo también señaló que para la emisión de este tipo de certificados, cada estado debe establecer sus propios requisitos en su legislación doméstica, toda vez que no existe una fórmula universal para la determinación de la residencia fiscal. Del mismo modo, el tribunal tomó muy en cuenta el momento de analizar toda esta controversia, los comentarios que están formulados para los convenios del modelo OCDE y modelo ONU. Recordemos que estos comentarios nos permiten a nosotros poder entender de forma un poco más amplia y más detallada todo el contexto del convenio que se está analizando en su momento. Estos comentarios son una referencia académica de mucha importancia en materia de tributación internacional, y hemos visto que el Tribunal Administrativo Tributario en esta oportunidad pues también lo ha valorado y lo ha considerado. Finalmente, el tribunal entró a dirimir sobre esos puntos que ya habíamos hablado, sobre los criterios concretos para determinar la residencia fiscal. En ese sentido, inició señalando que en cuanto a la permanencia en el territorio nacional, era un hecho demostrado que el solicitante no había cumplido con ese requisito. Pero en ese punto no lo profundizó, toda vez que consideró que la autoridad tributaria ya había abordado de manera bien detallada las características de esta persona en cuanto a su movimiento de entradas y salidas al país. En cuanto al establecimiento de la vivienda permanente en el territorio nacional, el tribunal consideró que efectivamente quien tenga una cuenta bancaria en una entidad financiera de la localidad y que de ella obtenga réditos, pues tiene intereses económicos en el país donde se ubica el banco, pero también estimó que esto no significa que sea su centro de intereses económicos. Y en cuanto al tema de del centro de interés familiar, pues el tribunal no hizo referencia a este criterio, toda vez que en la solicitud inicial, así como en la reconsideración y apelación, no se hicieron ninguna observación, ni tampoco se aportaron elementos que probaran este último criterio. Así las cosas, pues podemos hacer un resumen de los elementos más destacables de este fallo. El TAT, pues en conclusión, señaló que la residencia fiscal debe ser un análisis que se efectúa de manera independiente, que ese análisis también va de la mano con cada periodo fiscal. Ahí radica pues parte de esa independencia que señala el tribunal. Los solicitantes pueden variar sus circunstancias, porque si bien es cierto, la persona en un año fiscal pudo haber sido reconocido como residente fiscal, es probable que al año siguiente tal vez no cumpla con esos requisitos para ser residente fiscal, toda vez que la persona, como bien decía, puede variar sus circunstancias. Puede ser que en ese año siguiente la persona tuvo que viajar, tuvo que pues dejar el país por un tiempo muy pronunciado, entre otros elementos, ¿no?
De otra forma también que concluyó el TAT es que no existe una prórroga automática, lo cual va ligado a lo que hemos hablado del análisis independiente. Y también consideró que para mantener una continuidad es importante que se mantenga o que se fundamente cada periodo fiscal. Pues como ya hemos dicho, todo esto gira alrededor de ese análisis independiente que se debe hacer a cada una de las solicitudes. Ahora sí, pasamos a ver lo que es un fallo en materia de convenios para evitar la doble imposición. De hecho, al revisar las diferentes jurisprudencias que ha emitido el TAT, llama un poco la atención la diferencia abrumadora que hay entre la residencia fiscal y los convenios para evitar la doble tributación. De hecho, encontramos que el TAT, perdón, a la fecha ha emitido muchos más fallos en materia de residencia fiscal y los lineamientos se han mantenido prácticamente iguales desde el 2013, que fue el primer fallo que se emitió en esa materia. En cambio, con los convenios para evitar la doble imposición, los fallos pues son mucho más reducidos y llama la atención que en este fallo que vamos a ver a continuación, la autoridad tributaria, pues tal vez me voy a adelantar un poco a los hechos, pero aquí la autoridad tributaria pues también tuvo una ventaja, pero vamos a estudiar entonces el por qué, lo cual nos sirva a nosotros como contribuyentes tomar nota de esta situación para evitar pues que no suceda a nosotros. Vamos a repasar un poquito las consideraciones de las partes en este caso. El responsable tributario. Aquí debo iniciar, perdón, antes de entrar a hablar sobre las consideraciones de las partes, debo remitirme a que este fallo versa sobre lo que es el convenio para evitar la doble tributación entre Panamá y el Reino de los Países Bajos. Aquí pues el solicitante estaba pidiendo una tasa del 0% para la renta de dividendo. Sobre la base de lo que establece el artículo 10, su párrafo 3, el literal A, el subpunto 3. Un poquito escalonado, ¿no? Pero recordemos que este convenio contiene lo que se conoce como la cláusula de limitación de beneficio, la cual es un poco compleja y, bueno, en este momento, pues ahora sí iremos a ver lo que son las consideraciones de las partes, toda vez que no nos vamos a detener tanto en el análisis en sí del convenio, sino más bien en las circunstancias y en los hechos que llevaron al tribunal a llevar a cabo pues la emisión de un fallo a favor de la autoridad tributaria en este caso. Regresando a las consideraciones de las partes, podemos decir que la sociedad era el responsable tributario, estaba solicitando el beneficio a una sociedad anónima constituida en el Reino de los Países Bajos, la cual era propietaria del 100% de las acciones de esa entidad panameña. Y también señaló que la entidad neerlandesa se dedicaba activamente a una actividad de industria o negocio. Luego de ello, pues la autoridad tributaria procedió a revisar el memorial junto con las pruebas y pudo identificar que no se aportaron los documentos que efectivamente comprobaban que la beneficiaria era una sociedad cuyo capital estaba dividido en acciones, lo cual es uno de los requisitos que establece el convenio para evitar la doble imposición que hemos señalado. También la autoridad estimó que habían inconsistencias entre el libro de registro de acciones y la información contenida en el certificado. También estimó que no se aportó documento alguno que comprobara la realización activa de una industria o un negocio, ni tampoco su condición de beneficiario efectivo. Finalmente, concluyó que no se desvirtuó que en este caso no se tratara de una sociedad conducto. Recordemos que para la aplicación o el reconocimiento de un beneficio de un convenio, el determinar que la sociedad no es conducto está muy ligado a lo que es la sustancia. Es muy importante que cuando hagamos una evaluación y una presentación posterior a la autoridad tributaria, podamos entonces facilitarle todos esos documentos que evidencien que en esta oportunidad el beneficiario pues es una sociedad
que tiene oficinas, que tiene personal, que efectivamente pues existe en el mundo económico más allá del mundo jurídico, ¿no? Con esto pues queremos decir que no, que la sociedad pues no sea una sociedad de papel. Y la condición de beneficiario efectivo es otro tema bastante discutido y controversial en la jurisprudencia que versa a nivel mundial sobre el tema de los convenios, pero básicamente les puedo comentar que el beneficiario efectivo más que todo viene siendo esa sociedad o esa entidad o persona, individuo también, porque también debemos recordar que los individuos son beneficiarios efectivos, que pueden recibir el ingreso y disponer de él. Indistintamente de que esta persona después lo pase a un tercero, lo importante es que él tenga un mando, una dirección y tenga obviamente bases sólidas que permitan concluir esto, lo cual va de la mano con la sustancia que les acabo de comentar. Ante los señalamientos de la DGI, pues se dio un recurso de reconsideración y aquí pues el responsable tributario, en nombre y representación del beneficiario, señaló que sí se habían aportado documentos que demostraban la tenencia accionaria de la entidad neerlandesa, puesto que junto con la solicitud se habían presentado certificaciones secretariales originales emitidas por el secretario de la sociedad que distribuía los dividendos, donde consta también pues la identificación plena de ese accionista y el periodo de tenencia. Del mismo modo fue aportada copia autenticada del registro de acciones y de las acciones en las que corresponde la distribución de tal dividendo. También se aclaró a través del recurso de reconsideración que la cantidad de acciones señaladas en el registro aportado con la solicitud no era la correcta, toda vez que el mismo no había podido ser actualizado en tiempo oportuno. Sin embargo, esto no impedía que ese beneficiario efectivo cumpliera con ese umbral de tenencia del 15% que establece el convenio. También concluyó pues en este recurso que mal pudiera la DGI objetar de plano la solicitud realizada sin proveer medios jurídicos necesarios, es decir, sin que la DGI hubiera emitido alguna resolución, decreto o leyes que permitieran cumplir con las obligaciones formales fiscales. Pese a los señalamientos en el recurso de reconsideración, pues la autoridad tributaria mantuvo su decisión y posteriormente el tribunal concordó al inicio de su análisis en el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley. Es decir, el convenio, recordemos que el convenio ya tiene una serie de requisitos que en el mismo artículo los va señalando. En este caso, entendamos que el convenio de Panamá con Países Bajos señala en el artículo 10 el requisito que debe cumplir el accionista de poseer al menos un 15% de las acciones de la entidad que está en Panamá. Al mismo tiempo, exige que el accionista sea una sociedad que tenga un capital dividido en acciones. Del mismo modo, también pide que evidentemente ese accionista sea residente fiscal de los Países Bajos. Y también, pues como les comentaba al inicio, es una cláusula de limitación de beneficios, por eso que vemos que hay diferentes y varios requisitos. Y bueno, también le pedía la realización efectiva de una actividad de negocio o de industria. Luego de ello, pues, de la autoridad tributaria hizo una revisión de todos estos puntos y consideró, pues, que la residencia fiscal en los Países Bajos, la condición del beneficiario efectivo, la división del capital en acciones, la participación accionaria del 15% y la realización de una actividad de industria o negocio, pues, eran los temas sobre los cuales él iba a hacer todo su análisis. Debido a ello, las consideraciones al momento de emitir el fallo, pues se resalta la importancia del tema probatorio, toda vez que en el análisis de este tipo de procedimientos es algo muy relevante. Si bien es cierto, las pruebas que se aportaron en su conjunto permitían confirmar que en efecto la entidad era beneficiaria,
puesto que era accionista de la entidad panameña y que contaba con esa residencia fiscal en Panamá. También reconoce la relevancia de acudir a los trabajos doctrinales y jurisprudencia que ha ayudado a delimitar este concepto a nivel nacional e internacional. Recordemos pues que Panamá tiene una jurisprudencia muy corta en este campo, pero eso no impide pues que la autoridad pueda, así como también nosotros los contribuyentes, podamos entonces acudir a esos otros fallos para poder apoyar mejor nuestras consideraciones al momento de solicitar una aplicación de un convenio. También el TAT consideró que no había una constancia de que la empresa realmente haya actuado como una mera intermediaria o de que no haya cumplido con un tiempo de posesión razonable de los fondos. Esto va muy ligado con el tema del beneficiario efectivo, puesto que se busca que ese beneficiario pueda tener esos fondos, pueda disponer de ellos, y si bien es cierto, posteriormente, si él los remite a un tercero, pero que se pueda evidenciar que esa tenencia tuvo un tiempo tal vez prudente, que no sea inmediato, y que también pues pueda incidir en el desarrollo de sus propias actividades comerciales, que va de la mano también con la sustancia que ya les había comentado. Finalmente, el tribunal consideró que no se había comprobado la división del capital de la sociedad en acciones ni el desempeño de las actividades comerciales. Debido a ello, pues el TAT estimó que en esta oportunidad no podía darle el acceso a la aplicación del beneficio del convenio al responsable tributario y al beneficiario efectivo, toda vez que hicieron falta pruebas. Aquí pues me detengo un poco para hacer un énfasis en cuanto a que, si bien es cierto, nosotros tenemos que presentar un memorial analizando toda la transacción, todas las circunstancias que rodean pues esa transacción y las particularidades del beneficiario efectivo, así como también las del responsable, es importante que ese memorial se haga acompañar de pruebas. Nosotros podemos identificar que nuestro beneficiario es una sociedad que existe, que no es de papel, que tiene sustancia, pero si no le hacemos si no le damos a la autoridad tributaria las pruebas, si no le permitimos que obtengan todos los medios para confirmar nuestras consideraciones en nuestro escrito, pues lamentablemente no surte efecto. Entonces es un tema que hay que acompañar mucho, tanto el análisis como el caudal probatorio que sea presentado en cada transacción o en cada solicitud de aplicación del beneficio del convenio. Finalmente, pues vamos a ver un fallo que habla sobre lo que es el intercambio de información. Aquí pues simplemente el antecedente es bastante escueto, toda vez que la autoridad tributaria solicitó información a una entidad o una firma de abogados en Panamá sobre la base del convenio para evitar la doble imposición con España y dada la falta de respuesta, la autoridad pues procedió a multar con la suma de 10.000 balboas a la persona en base a la ley 51 de 27 de octubre de 2016. Del recurso de reconsideración, pues el recurrente obviamente manifestó no estar de acuerdo con esta multa, toda vez de que él comentaba que no pudo proporcionar la información solicitada en cuanto al beneficiario efectivo, en cuanto a los registros contables, toda vez de que la sociedad había sido inactivada con muchísima antelación, de hecho tenía 7 años de haber sido inactivada. Y esa inactivación se dio por una instrucción de la autoridad tributaria y se dio previo a la configuración de la ley que sustenta la sanción impuesta. También señaló que la autoridad tributaria no puede desconocer que las inactivaciones se dan pues por su propia instrucción y no por la voluntad o solicitud de ya sea del cliente, o sea, la sociedad o de la misma firma de abogados o agente residente. Y también consideró que esta sanción se había dado de forma retroactiva y por lo tanto la estimó como ilegal. Por su parte, la autoridad tributaria señaló que la inactivación de las sociedades se ejecuta
previa solicitud de la autoridad competente y no a petición del cliente o de la firma. Las obligaciones del agente residente no están relacionadas con la inactivación de una sociedad por parte de la autoridad. Por lo tanto, la DGI consideraba pues que el agente residente, por más que la entidad jurídica estuviera inactiva, tenía de todas maneras que concentrar esfuerzos para poder obtener la información adecuada y en caso tal de que no pudiera obtenerla, entonces pues pudiese optar por presentar una renuncia formal e inscribirla pues ante el registro público. Y finalmente la autoridad pues estimó que la sanción obedece al incumplimiento de proporcionar la información en cuanto al accionista, nombre, dirección, donde mantiene la custodia de los registros contables. Aquí sí debo retomar un poco lo que señalaba el recurrente o el agente residente, pues él manifestó que él sí llegó a dar información sobre la sociedad, sobre su constitución. De hecho, él sí proporcionó información sobre los accionistas, pero desafortunadamente no sobre el beneficiario final, sino que facilitó información de los accionistas que a su vez eran otras entidades jurídicas. Ante esta situación, pues el TAT evaluó todos los descargos dados por ambas partes y concluyó pues que no consideró que la sanción se haya aplicado de forma retroactiva, como lo señaló el recurrente, ya que se había concedido un vacatio legis o periodo de gracia para que los sujetos obligados, en este caso los agentes residentes, tomasen las medidas correspondientes antes de la entrada de vigencia de la normativa. La sanción mínima contemplada en el artículo 22 de la Ley 51 de 2016 fue la que se impuso en esta oportunidad, razón por la cual tampoco era necesario pronunciarse respecto a la dosificación de la sanción impuesta y por lo tanto pues mantuvo el acto sancionador. Y de esta manera pues hemos terminado este breve análisis de la jurisprudencia que hasta el momento se ha dado en materia internacional. Así que abro el espacio para preguntas al público. Muchísimas gracias, Ibelice. Muy interesante esos fallos y hay varias preguntas, sobre todo de residencia fiscal. Dame un segundo y ya te las leo. Ajá. Acá tenemos la primera, la hace Amanda sobre lo que considera la DGI que es familia estrecha. Estamos hablando de los criterios para residencia fiscal. De lo que considera familia estrecha, por ejemplo, una sobrina. Una sobrina se consideraría como con un grado de parentesco dentro de una familia estrecha. Lo que considera la DGI tal vez no sea lo apropiado, toda vez que, si no me equivoco, el Código de Familia establece esa consideración y señala que la familia estrecha viene siendo los cónyuges, los hijos. La sobrina tal vez no pudiera ser considerada como una familia estrecha, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la residencia fiscal es un tema de circunstancias. Hay que evaluar todo el entorno. Si la persona pues tiene una sobrina en Panamá, en componente a eso, habría que evaluar qué otro vínculo tiene esa persona, si la persona manifiesta que vive con esa sobrina, también el tiempo o la permanencia que la persona tenga en el país. O sea, no necesariamente centrarlo en la figura del familiar, sino también todas las circunstancias que rodean el caso. De acuerdo, y que se pueda aprobar también a la DGI, ¿no? Sí, lo más importante es probarlo. Y recordemos que para probar las circunstancias, pues hay una infinidad de pruebas. De hecho, DGI hasta el momento no ha emitido un listado, toda vez que se considera que cualquier elemento que sirva para demostrar la autenticidad de una aseveración o de un hecho es bienvenido. De acuerdo. En ese sentido, también se discutió sobre el criterio de los 183 días. Acá, ya va. Acá, Malvis Mina hace una pregunta. Una persona natural solicita un certificado de residencia fiscal bajo el concepto de que cuenta con una vivienda permanente y cuenta con intereses económicos en el país.
El año solicitado fue un año que estuvo afectado en su totalidad por la pandemia de COVID. El individuo es dueño de varias compañías panameñas, las cuales son claves para su negocio. Se aportaron todos los documentos claves que podrían probar la situación, aun cuando la legislación no contempla requisitos específicos para solicitar los certificados. Y finalmente la DGI negó el certificado de residencia fiscal bajo el concepto de que no cumplió los 183 días. ¿Cuál sería tu criterio, Belice, al respecto? Es muy interesante este caso, toda vez que cuando se dio todo el tema de la pandemia, la OCDE había emitido unas guías, unos lineamientos. Lamentablemente esas guías no son de obligación o de obligatorio cumplimiento para Panamá. Sin embargo, eran muy interesantes porque precisamente abordaban ese tema. De acuerdo con estos lineamientos, se pedía a las autoridades tributarias que consideraran, lo especial de la situación y que además, y que no necesariamente se fueran por ese criterio de los 183 días, sino que evaluaran todas las circunstancias. Por ejemplo, eso que mencionas de que la persona tenía o tiene empresas en el país. Asumo que en consecuencia también esa persona tenía la disposición de una vivienda, entre otros muchos elementos que la autoridad también debió evaluar. Y pues, vuelvo a repetir, los lineamientos de la AUDE hubiesen sido de gran ayuda para orientar a la autoridad tributaria, ya que el año 2020 pues, fue muy atípico. Entonces, obviamente, muchas personas quedaron encerradas en países donde no necesariamente eran residentes, las aerolíneas inclusive dejaron de funcionar, o sea que tal vez debió haber sido un poquito más laxa. Buenísimo. Acá también Amanda nos da un aporte muy importante, tomen nota, nos comenta sobre la resolución de fondo del TAT, número TAT-RF-021 del 16 de febrero del 2022, el expediente 188-2021, en el cual el aplicante estuvo en Panamá 28 días solamente. Sin embargo, el TAT le dio la razón y le ordena a la DGI revocar la negatividad del certificado y emitirlo a favor del aplicante. Así que en ese fallo hay un sustento pues, que confirma que no es estrictamente necesario cumplir con el criterio de 183 días, mientras que se pueda probar pues, otros elementos. A ver, acá preguntan por una sociedad extranjera inscrita como tal en Panamá, con operaciones comerciales, puede obtener un certificado de residencia fiscal bajo los siguientes casos. A, si tiene operaciones comerciales sujetas a renta panameña. B, si tiene operaciones en una zona libre o zona franca. Y C, si tiene operaciones que solo se perfeccionan o surten sus efectos en el extranjero teniendo oficinas y personal en Panamá. Bueno, la residencia fiscal, indistintamente para persona natural o jurídica, está sobre la base de los hechos. ¿Ok? Partamos de ese punto. En cuanto a la jurídica, sí voy a ser un poco más concreta, ya que la pregunta está orientada a la jurídica. La persona tiene que tener en cuenta de que lo que busca la autoridad es poder constatar de que es una entidad que tiene sustancia, es una entidad que realmente tiene operaciones indistintamente que surtan efectos dentro o fuera de Panamá. Lo que se busca es ver, bueno, a ver, vamos a decir que estás asesorando, ok, asesoras, pero para asesorar debes tener al menos un escritorio, una computadora, una serie de elementos que te permitan poder brindar ese servicio. Entonces, eso va muy de la mano con el criterio de residencia fiscal con las jurídicas, porque lo que busca la autoridad no es que sea una sociedad que, bueno, existe, pero existe solamente en el registro público. Y resulta que cuando se va a verificar, no tiene una oficina o la oficina que tiene no tiene una coherencia con esa actividad que se señala que se desarrolla. Tampoco podemos pretender que tengo, y bueno, también cada tipo de negocio es diferente, no podemos todos juzgarlos de la misma manera, porque si sigo con la línea del asesoramiento, sí, el asesoramiento tal vez yo sola lo puedo dar, o una persona, no necesito un equipo grande, pero sí debo mostrarle a la DGI, mira, este es el lugar donde yo ejecuto esta actividad, aquí tengo mis archivos, mis registros, y todo eso va de la mano pues con lo que yo estoy señalando que hago. No puedo decir que
doy servicios de asesoramiento, de estudios dirigidos a 1000 personas, pero cuando la DGI va a revisar la documentación o hace su inspección, resulta que esas 1000 personas solamente son atendidas por 1 o 2 personas. Entonces ahí pues sí, no hay una coherencia entre lo que digo que hago y lo que realmente hago. Entendido. Acá una pregunta muy interesante y que siempre hay mucha confusión entre la residencia fiscal y la residencia migratoria. La pregunta concretamente dice, un extranjero sin estatus migratorio de Panamá, pero es que está como turista por más de 183 días y con un contrato de alquiler en su residencia de Panamá, ¿califica como residente fiscal en Panamá? La residencia fiscal no liga el estatus a el estatus migratorio. Son dos elementos muy distintos. La residencia fiscal está más que todo centrada en que la persona esté en el país o que tenga vínculos que le permita tener esa conexión con el país. Si este extranjero no tiene su estatus migratorio, pero logra probar que ha estado más de 183 días y que tiene, pues, lógicamente, el acceso a un lugar donde pueda residir o pernoctar, entre otras situaciones que lo hacen estar en el país, pues pudiera acceder al reconocimiento del estatus de residente fiscal. Gracias. Acá, un fideicomiso de un proyecto de inversión con actividades de construcción puede ser considerado residente fiscal. El fideicomiso ya sí sería un poquito más polémico considerarlo residente fiscal, toda vez que recordemos que él carece de una personería jurídica y es más que todo una especie de contrato. Dadas las particularidades, pues tal vez el beneficiario de ese fideicomiso pudiera aplicar para la residencia fiscal, toda vez que se entendería que él pues es el que al final recibe todo el ingreso. Pero el fideicomiso como tal es un tema un poco discutible. Acá tenemos una pregunta sobre los convenios de doble imposición. En el caso de que una empresa panameña decida establecer casa matriz en España, ¿cómo se podría aplicar los beneficios del convenio de doble imposición por el tema de la tributación sobre dividendos? Ya esa pregunta va más que todo al análisis del convenio en sí y en esta oportunidad la intención era hacer un poco más una reflexión sobre la jurisprudencia. Digo, hay muchos elementos para evaluar cuando se trata de un tipo de renta dentro de un convenio en particular. De acuerdo, ahí solamente pues saber que entre Panamá y España sí hay un convenio de doble imposición, pues se tiene que solicitar y se tiene que cumplir con, o se tiene que probar pues las condiciones y la reglamentación para solicitar cualquier aplicación de convenio de doble imposición se encuentra en una resolución de la DGI. Importante cumplir pues con lo que dispone el Código Fiscal y con lo que dispone esa resolución y por cada año que se vaya a solicitar la aplicación o que se vaya a implementar el convenio, pues hay que presentar la debida solicitud con los documentos ante la DGI para poder hacer goce de los beneficios que tiene el convenio, ¿no? Pues muy de forma general. A ver, si alguno tiene alguna otra pregunta, puede incluso abrir el micrófono y hacerla directamente. Acá hay una pregunta. ¿Los beneficiarios de una sociedad que se está solicitando la residencia fiscal son acreedores a obtener la residencia a título personal? Ok, si es un beneficiario de una sociedad con residencia fiscal en Panamá, si pudiesen solicitar por esa situación la residencia fiscal, entiendo. Ok. Si el beneficiario cumple con los requisitos que ya hemos señalado, sí. Pero el hecho de que él sea el accionista de una sociedad residente fiscal de Panamá, no. Recordemos que la persona jurídica tiene su individualidad, se considera un ente distinto y separado de quienes son sus accionistas o beneficiarios finales o efectivos. De acuerdo, bueno, acá Amanda te da muchas gracias por la presentación. La verdad es que yo también estuve muy contenta con la presentación, ha estado muy interesante y definitivamente son temas que hay que darle seguimiento, sobre todo por lo reciente de los fallos, ¿no?
Rafael Vicenzini, levanta la mano, puedes abrir tu micrófono. Liz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una consulta, en el caso de que una de las empresas se mantenga en una zona franca, ¿este beneficio se traspola al otro estado por medio de estos CDI o no? Bueno, eso va a tener que ver toda vez que hay convenios que restringen el beneficio cuando se trata de ingresos percibidos por una zona franca. Recordemos que no todos los CDI tienen el mismo contexto, cada CDI tiene sus propias regulaciones y habría que entonces identificar cuál es el CDI. Además que también hay que identificar ese tipo de ingreso, cómo se generó, cuáles son las particularidades de la empresa que lo generó en Panamá y la empresa que lo va a recibir entonces en el otro estado. Gracias. Habías hablado de una cláusula de limitación de beneficios. ¿Podrías comentarnos un poquito más sobre eso? Bueno, la cláusula de limitación de beneficios es algo que pudiéramos decir que ya está como en el pasado, toda vez que esta cláusula lo que hace es, como bien dice, limitar ese beneficio y pone diferentes requisitos. En el convenio con Países Bajos, a manera de ejemplo, vimos que el convenio señalaba que la persona tenía que tener el 15% de las acciones de la entidad que distribuía los dividendos en Panamá. Al mismo tiempo, esa sociedad tenía que estar dividida o tener su capital dividido en acciones. La entidad tenía que tener un accionista, o sea, el accionista del accionista también tenía requisitos que cumplir. Por ejemplo, tenía que ser un residente fiscal, ya sea de Panamá o de Países Bajos. Y vemos que nuevamente se van imponiendo más requisitos y hasta que llegamos a lo que es el desarrollo de una actividad de negocio o industria. De hecho, es muy particular y llama la atención. En este caso, ni la DGI ni el TAC entraron a hacer ese análisis profundo y detallado de esa cláusula de limitación de beneficio, puesto que en este caso faltaron pruebas. Pero sí llama la atención que el desarrollo de actividades de negocio o de industria no es simplemente la ejecución de un negocio como uno pues pudiera pensarlo, compro, vendo, no. A la luz de los convenios, esta cláusula tiene su génesis en los convenios para evitar la doble imposición de Estados Unidos, lo cual la OCDE pues tomó como referencia y lo adoptó al modelo de convenios de OCDE y lo mismo aconteció con las Naciones Unidas. Y a la luz del convenio, este desarrollo de actividades busca que la actividad comercial que hace una entidad en un estado coadyuve o facilite la actividad que desarrolla la otra entidad en el otro estado contratante. Ahora bien, retomo un poco mis palabras. Al inicio dije que ya esto pareciera cosa del pasado, toda vez de que hoy día está vigente lo que es el instrumento multilateral de BEPS o el MLI, y con esta adopción que hizo Panamá se reformó este artículo y la limitación de beneficio pues ha sido reemplazada por la cláusula del propósito principal. No sé si con esto respondo a la pregunta. Yo pienso que sí. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, creo que será todo. Y Belice, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Ha sido un tema muy interesante. Es siempre ayuda a nuestras gestiones del día a día, sobre todo estos temas de tributación internacional que cada vez pues tienen mayor relevancia en nuestra práctica. Las opiniones y los criterios, no solamente de la DGI, sino del Tribunal Administrativo Tributario, que pues ratifican esos criterios o los revocan, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por explicarnos estos fallos. Seguiremos pendientes y procuraremos hacer más reuniones de estas, pues para discutir jurisprudencia y discutir fallos que la verdad es que nos aclaran muchísimo todos los criterios. Gracias. Gracias por la oportunidad y a todos por haberme acompañado en el día de hoy. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias a nuestros patrocinadores que siempre nos ayudan a abrir estos espacios para ustedes. Nos vemos en el siguiente evento del comité.